Hace casi 3 meses, decidí mudarme a un antiguo pueblo. Buscaba un lugar tranquilo para trabajar y encontré una casa del siglo XIX, desgastada y oscura. Desde el primer día, la casa me dio una sensación extraña. Las primeras noches fueron comunes, pero yo no podía sacudirme esa incomodidad. Me instalé en la sala del comedor, rodeado de muebles viejos que pensaba restaurar. Me gustaba la soledad, pero a veces deseaba escuchar algo más que el crujir de las tablas. La tercera noche, mientras intentaba dormir, escuché unos susurros. Eran suaves, casi imperceptibles. Traté de ignorarlos, pensando que era solo el sonido de la casa. Pero las horas pasaron, y me di cuenta de que esos murmullos eran diferentes. Comencé a sentir miedo. No sabía si mi mente me jugaba una broma. Las siguientes noches, los susurros se hicieron más claros. A veces parecía que hablaban de mí, y me llamaban. Mi corazón latía más rápido cada vez que los escuchaba. Algo me decía que debía investigar. Durante el día, me adentré en el pueblo. Pregunté sobre la casa y la gente se mostraba reacia. Me hablaron de una mujer que vivió allí, acusada de brujería hace 10 años. Decían que la casa estaba maldita. Cuando tocaba el tema, sus miradas se volvían nerviosas. Me sentía aún más intrigado, pero no sabía si debía seguir buscando respuestas. Los susurros se convirtieron en sombras. Creía ver figuras en el rabillo del ojo, cruzando puertas o asomándose por ventanas. Cada vez que giraba la cabeza no había nada. Pensé que estaba imaginando cosas. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Me senté en el salón, rodeado de la tenue luz de una vela. Escuché atentamente. Los susurros eran más fuertes, y ahora podía distinguir algunas palabras. Eran en un idioma que no conocía, pero el tono sonaba oscuro. Me sentí helado. Entonces encontré un objeto en el suelo. Un pequeño espejo viejo. No recordaba haberlo dejado allí. Lo sostuve con nerviosismo. Miré en él y, de repente, todo a mi alrededor cambió. Sentí un aire frío recorriendo mi espalda. Cuando miré hacia los lados, no había nadie en la habitación. Todo se sentía extraño. Entonces, escuché que me llamaban por mi nombre. Me helé, paralizado. Sentía que la casa cobraba vida. Una voz profunda susurró: ¿Quieres saber la verdad? En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? Pensé en la mujer acusada de brujería y en los secretos del pueblo. Tal vez estaba más conectada a todo esto de lo que creía. Un estruendo me sacó de mis pensamientos. No sabía si quedarme o correr. La verdad, aunque parecía aterradora, también despertó mi curiosidad. ¿Y si esos susurros eran realmente su historia? ¿Qué secretos escondía la casa? Un miedo profundo se apoderó de mí, pero había algo más. Un deseo de saber. Capítulo 2. Respiré hondo, tratando de calmarme tras el susto del estruendo. Mis manos temblaban mientras sostenía el espejo. Sentí que la casa me observaba, y me pregunté si esos murmullos eran un llamado o una advertencia. Sin poder evitarlo, decidí que debía averiguar más sobre la mujer y lo que le ocurrió. Al amanecer, fui al centro del pueblo. Caminé por las estrechas calles, notando la forma en que las ventanas se cerraban rápidamente al verme. Después de un par de intentos fallidos de hablar con los pocos habitantes que aún se aventuraban a salir, decidí ir a la biblioteca local. Pensé que quizás allí encontraría alguna pista sobre la historia de la casa. La biblioteca era pequeña y oscura, con estantes polvorientos que parecían albergar secretos olvidados. Pedí ayuda a la bibliotecaria, una mujer mayor con ojos curiosos. Cuando mencioné la casa se le borró la sonrisa. «Eso no es un lugar para ti», dijo mientras negaba con la cabeza. Pero yo ya había decidido que no me detendría por la advertencia. A pesar de su resistencia, logré que me mostrara algunos archivos antiguos. Busqué cualquier indicio sobre la mujer.
Después de un rato de búsqueda, encontré un recorte de periódico amarillento. Misteriosa mujer acusada de brujería, decía el titular. La historia detallaba los rumores que la rodeaban. Al parecer, la mujer practicaba la medicina alternativa, y la gente comenzó a murmurar sobre sus poderes. Pensé en los susurros que había escuchado y en el nombre que mencionó la voz la noche anterior. Fue entonces cuando sentí que alguien me miraba. Al voltear, vi a un joven de unos 20 años de pie en la esquina máxime con una expresión ansiosa. «¿Eres nuevo en el pueblo, verdad?», preguntó, acercándose lentamente. «Sí, acabo de mudarme». «¿Sabes algo de la mujer que vivió en la casa de la calle principal?», pregunté, sintiendo que la oportunidad se presentaba. Él se estremeció al escuchar el nombre. «No deberías hablar de ella. La mayoría de la gente prefiere olvidar», murmuró en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Me sentí frustrado. «¿Por qué? ¿Qué le pasó realmente?». El joven dudó. Luego se acercó aún más. «Dicen que todavía está aquí. A veces la gente escucha cosas, susurros». Sentí un escalofrío. «¿Crees que la mujer todavía está en la casa?», pregunté, incapaz de ocultar mi interés. «No lo sé, pero la casa está maldita. Nunca la toques. Escucha a los ancianos del pueblo. Se sabe que hay cosas que no deberían ser despertadas», me advirtió antes de alejarse rápidamente. Su advertencia resonaba en mi mente, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir. Regresé a la casa, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que me acercaba. El espejo seguía en la mesa del comedor, como si me estuviera esperando. Una vez dentro, decidí que no podría aguantar la curiosidad. Al acercarme al espejo, noté que algo se movía en su reflejo. No era solo mi imagen. Podía ver formas distorsionadas, sombras que parecían bailar detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Le di la vuelta al espejo, pero no vi nada inusual. Fue entonces cuando escuché nuevamente los susurros, más claros que antes. «¿Por qué no me ayudas?», me suplicaron. Era la voz de una mujer, y aunque no la podía ver, sabía que estaba ahí. La tensión aumentaba. No podía cerrar los ojos a esto. Mi deseo de descubrir la verdad me envolvía, pero ahora sabía que había algo más en la casa, algo que se había quedado atrapado. Me pregunté hasta dónde llegaría por el conocimiento. Esto no ha hecho más que comenzar, pensé, mientras los susurros se intensificaban a mi alrededor, como un coro llamándome a una oscuridad que nunca imaginé buscar. Capítulo 3. La noche se cernió sobre el pueblo, y la casa parecía cobrar vida con el oscurecer. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas y temibles. Decidí que no podía esperar más. Algo en mi interior me decía que los susurros no eran solo ecos del pasado. Tomé una linterna y me dirigí de nuevo al espejo. Al encender la luz, el resplandor iluminó su superficie, y fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse más intensamente. «¿Por qué no me ayudas?». Otra vez, esa misma voz, más urgente esta vez. Mi pulso se aceleró, y sin pensar, alcancé la mano hacia el espejo. Era un impulso irrefrenable, como si algo me llamara desde el otro lado. El momento se sintió eterno. Mis dedos apenas rozaron el cristal, y en ese instante, la habitación tembló. El espejo vibró y de repente una imagen surgió. Vi a la mujer. La misma mujer de las viejas fotos, con sus cabellos oscuros y ojos tristes. Ella me miraba directamente, y detrás de ella, sombras que se retorcían como si quisieran salir. «¡Ayúdame!», gritó, y su voz resonó en mis oídos. No era solo un susurro, era un grito de desesperación. Me aparté, aturdido, retrocediendo unos pasos, pero mi curiosidad era un fuego avivado por el miedo. «¿Qué te pasó?», pregunté en voz alta, como si pudiera recibir una respuesta. En el espejo,
La mujer comenzó a gesticular, como si intentara transmitir un mensaje. Mis instintos me decían que debía salir corriendo, pero adicionalmente sabía que era mi única oportunidad. Así que, con cada fibra de mi ser retorciéndose en conflicto, di un paso adelante. «Tienes que salir. Ellos vienen», dijo, y en ese instante, la imagen se distorsionó y comenzó a desvanecerse. Fue como si el cristal abriera una grieta, dejando escapar una ráfaga de aire helado que me hizo temblar. «¿Quién viene? ¡Espera!», grité con desesperación, pero ya era demasiado tarde. La mujer había desaparecido y el silencio volvió a reinar en la habitación. Solo los ecos de mis palabras resonaban entre las paredes. De repente escuché un golpe en la puerta principal. Era un sonido pesado, casi desafiante. Me congelé en mi lugar y la adrenalina se disparó. Saqué mi teléfono para verificar la hora. Era más de la medianoche. Sentía que el tiempo se había detenido. Acercándome a la puerta, escuché murmullos provenientes del exterior. Eran voces que se entrelazaban en un murmullo casi ininteligible, pero claramente inquietantes. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Y por qué sonaban tan siniestros? La duda se apoderó de mí. Mi mente corría a 1000 por hora, recordando las advertencias del joven en el pueblo. La casa está maldita. Nunca la toques. Pero ahora estaba bien consciente de que ya había tocado más de lo que debería. Con mano temblorosa, abrí la puerta a una rendija. Lo que vi me hizo caer en un frío helado. En el patio estaban varias figuras encapuchadas, sus rostros ocultos a la luz de la luna. «¿Por qué no me ayudas?», repitieron, pero esta vez sin voz. Sus labios se movían, pero no se escuchaba nada. Era como si fueran ecos de la voz de la mujer, llamando desde lo profundo de la noche. Mi cuerpo se llenó de terror, y un instinto primal me gritó que debía cerrar la puerta, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se acercaban, avanzando silenciosamente hacia mí. El espejo brillaba cada vez más, y los susurros se elevaban en una cacofonía ensordecedora. «No puedo quedarme aquí sin saber», pensé, mientras las figuras se movían cada vez más cerca. Pero en el fondo sabía que tal vez había despertado algo que no podría contener. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Pregunta que resonaría en mi mente mientras las sombras me rodeaban. Capítulo 4. Las figuras encapuchadas se acercaban, y yo me sentía como un pequeño animal acorralado. Mi corazón latía con fuerza, haciéndome cuestionar cada una de mis decisiones hasta ese momento. ¿Por qué había ignorado las advertencias? En mi afán por descubrir la verdad, había puesto en peligro mi propia vida. «¿Qué quieren de mí?», grité tratando de alzar la voz sobre el ruido de los murmullos. Mis manos temblaban y el frío se colaba por mi ropa, haciendo que cada poro de mi cuerpo se erizara. Las sombras parecían fluir una hacia la otra, formando una especie de marea oscura. Una de las figuras se adelantó, levantando la mano como si fuera una señal. En el momento en que hizo eso, el murmullo se detuvo, y el aire se volvió tan pesado que me resultó difícil respirar. Miré a su alrededor, buscando una salida, pero la puerta de atrás parecía tan lejana. No sabía cómo había dejado que todo fuera tan lejos. «¿Qué deseas?», pregunté, consciente de cómo mi voz temblaba. Entonces, un silencio opresivo llenó el espacio. Los encapuchados se detuvieron inmóviles como estatuas, mirándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. Sin previo aviso, una figura se inclinó hacia adelante, desenmascarándose un poco. Los rasgos de su rostro eran difíciles de distinguir en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una claridad casi sobrenatural. «Ella te necesita», murmuró, y sus palabras eran como un eco lejano, resonando en mi mente. «¿Ella? ¿Quién es ella?», pregunté. Pero de nuevo, las preguntas quedaron suspendidas en el aire. La figura gesticuló hacia el espejo,
E instantáneamente, la imagen de la mujer volvió a aparecer, pero esta vez más distorsionada, como un reflejo agitado en el agua. «Tienes que ayudarla», clamó la figura, su tono lleno de urgencia. «Sabe que te ha llamado. Este lugar guarda secretos oscuros. Necesitamos de tu voluntad para romper el ciclo». Las palabras resonaron en mi mente como un eco de advertencia. Menos de un segundo fue suficiente para activar un instinto de supervivencia en mí. Ya había visto a esa mujer. Había sentido su dolor, y ahora parecía que su sufrimiento estaba entrelazado con el destino de estas sombras. Aquello era un dilema con el que no estaban jugando. «¿Qué tipo de ciclo?», pregunté. Quería más respuestas, pero las figuras se mantuvieron en silencio, como si la revelación dependiera de mí. «¿Qué debo hacer?». Un susurro escalofriante llenó la habitación. «Debes liberarla», dijeron, pero sus palabras se desvanecieron y el clima se hizo más frío. Las sombras estaban cada vez más cerca, y la urgencia comenzaba a apoderarse de mí. Algo estaba a punto de suceder. De repente, una de las figuras levantó un bulto oscuro, una especie de objeto que parecía brillar a la luz de la luna. «El artefacto», murmuró. Sin comprender por completo, sentí que debía acercarme. Estaba atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de saber qué estaba pasando realmente. Tomé una decisión. Me acerqué al espejo mientras las sombras danzaban a mi alrededor. Algo dentro de mí sabía que era el momento de desentrañar este enigma. Tras un profundo aliento, extendí la mano, acercándome al objeto en manos de la figura. Por un instante, todo se detuvo. La habitación se llenó de un silencio intenso. «Atrévete», dijo la figura, mientras las sombras se arremolinaban ansiosamente en torno a mí. «Tu valentía será la clave para liberar a todos aquellos atrapados aquí». Tomando el objeto, se encendió en mis manos, y vi una visión fugaz de la mujer atrapada entre el espejo y las sombras. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar?, me pregunté de nuevo, pero ahora lo sabía. Esto era más grande que yo. Y con esa decisión, me aventuré a desentrañar el oscuro secreto que mantenía la casa unida a su pasado. Capítulo 5. En el momento en que el artefacto brilló, sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Era como si una corriente eléctrica despertara cada fibra de mi ser. Las sombras a mi alrededor comenzaron a agitarse, y el murmullo creciente llenó mis oídos. Lo que había en mis manos no era solo un objeto, era un puente hacia lo desconocido. Miré el artefacto en detalle. Era un pequeño espejo ovalado, enmarcado en un metal antiguo. Su superficie reflejaba algo más que mi imagen. Se veía como si dentro hubiera una tormenta, una lucha entre luces y sombras. «¿Qué es esto?», alcancé a preguntar, aunque ya lo sospechaba. Era la clave. Cuando lo sostuve más cerca del espejo grande, la figura encapuchada, cuyo rostro apenas podía distinguir, hizo un gesto que me instó a seguir. «Debes enfocarte en ella», dijo, mientras los otros encapuchados mantenían la distancia, observando con una mezcla de expectación y ansiedad. Comencé a concentrarme, sintiendo cómo mi mente se llenaba de imágenes confusas. Volví a ver a la mujer, atrapada, sus ojos perdidos, llenos de tristeza, mirándome desde el otro lado. Ella no era solo un eco. Había una historia detrás de su sufrimiento, algo que necesitaba ser expuesto. «¿Por qué está atrapada?», murmuré, aunque sabía que no esperaba respuesta. Entonces, de la nada, una risa baja y desgarradora resonó en la habitación. Las sombras parecían reírse conmigo, danzando a su alrededor, aumentando la presión sobre mí. «Eres su salvador», dijo una de las figuras acercándose. «Pero no sabes lo que implica». La advertencia me heló el corazón. «Dímelo, ¿qué tengo que hacer?», grité, sintiendo la tensión aumentar. «Debes enfrentar los secretos que guarda esta casa».
No todos los que han cruzado su umbral han salido como entraron. Las palabras eran como cuchillas. Cada sílaba cortaba el aire frío, y una parte de mí sabía que probablemente no había vuelta atrás. Con un último aliento profundo, me dirigí hacia el espejo grande, sintiendo el artefacto en mis manos como si me hablara. La imagen de la mujer se estabilizó y ahora podía ver una parte de la historia que parecía repetirse. La angustia, el miedo y algo más. Recordé la sensación de ser observado, la sensación de que había algo acechando en las sombras. ¿Qué ocultas?, pregunté en voz alta, pero la respuesta solo me llegó en forma de un susurro helado que se brotaba del espejo. Sus ojos, esos ojos, parecían llenarse de una desesperación abrumadora. «Libérame». Justo entonces, una ráfaga de viento recorrió el cuarto, y las sombras comenzaron a avanzar hacia mí, como si quisieran atraparme, como si temieran que revelara su verdad. Necesitaba actuar, pero cada parte de mí se debatía entre la huida y la entrega. De repente todo se volvió oscuro. Las figuras se desvanecieron, y solo quedé yo, frente a un espejo que parecía hincharse y respirar. Era mi momento. Cada palabra, cada recuerdo, cada grito en la penumbra, giraba en torno a mí. Entonces lo entendí. No se trataba solo de liberar a la mujer. Era un llamado a enfrentar mis propios miedos, a desenterrar los secretos que había dejado de lado. Pero con la oscuridad creciendo, sabía que el tiempo se agotaba. «Ayúdame», la mujer gritó, su voz desgarradora resonando en mi mente. Y en ese instante, supe que debía cruzar el límite y entrar en el espejo, desafiando el ciclo que había arrastrado a tantos. Con el corazón latiendo fuertemente, di un paso adelante, dispuesta a descubrir lo que realmente significaba liberar a alguien, aunque eso signifique perderme en el proceso. Al entrar en ese abismo, todo se desvaneció en un destello de luz y sombras. Capítulo 6. De súbito, la luz me envolvió y una sensación de ingravidez me invadió. Estaba en una especie de vacío, un espacio sin límites ni formas. No podía ver nada, solo una profundidad negra que se extendía infinitamente. La angustia se apoderó de mí. «¿Qué he hecho?», pensé, mientras un eco de mi propio grito rebotaba en las paredes de este lugar extraño. Entonces, todo se iluminó. Con un parpadeo, la oscuridad fue reemplazada por un ambiente familiar pero extraño. Me encontraba en la misma sala donde había descubierto el espejo, pero todo era diferente. Las sombras no danzaban, estaban quietas, contenidas, como presagiando algo oscuro. Las figuras encapuchadas no estaban, pero aún podía sentir su presencia pesada en el aire. Eché un vistazo alrededor y vi el espejo grande, ahora más brillante que antes, con la imagen de la mujer atrapada flotando claramente en su superficie. Estaba igual de angustiada, pero esta vez había algo más. Un brillo de esperanza cruzaba su rostro, como si sintiera que yo podía ayudarla. «Debemos romper el ciclo», susurró, y su voz atravesó la distancia. Cada palabra resonaba con fuerza en mi corazón, y comprendí que ella no era solo un prisionero. Era el símbolo de aquellas almas que habían estado aquí antes. Sentí la llamada de esas almas, sus historias perdidas atrayéndome. A medida que me acercaba al espejo, las sombras comenzaban a susurrar, formando un coro suave y ominoso. Las palabras eran ininteligibles, pero algo en sus tonos evocaba un antiguo miedo que parecía atarme a este lugar. «¿Qué debo hacer?», grité, no por desesperación, sino por la necesidad de entender. La mujer sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. «Recuerda lo que te trajo aquí». Fue entonces cuando me di cuenta de que todo estaba conectado. La casa, el artefacto, mis propios recuerdos reprimidos. Había estado buscando respuestas desde el día en que llegué a este pueblo, y las había ignorado a pesar de sus señales obvias.
Necesitaba recordar el pasado, los secretos que habían quedado enterrados bajo la superficie. Me volví hacia el espejo, enfocándome en su superficie. La tormenta en su interior comenzó a calmarse, y las imágenes empezaron a manifestarse. Vi fragmentos de lo que había sucedido aquí hace años. Una mujer, un fuego, gritos y sombras que se agitaban en la oscuridad. Era claro que la habitación había sido un escenario de terror, algo que había marcado a todos los que habían estado aquí. «Puedes liberarlas», instó la mujer, «pero también debes liberar a ti misma». La presión aumentó a medida que las sombras parecían moverse más cerca de mí, como si intentaran impedir algo. El ruido ambiental crecía, un murmullo ansioso que retumbaba en mi mente. Era como si estuvieran advirtiéndome que lo que estaba a punto de hacer no tendría marcha atrás. Con cada hálito de fuerza, me enfoqué en la verdad que estaba buscando. Cerré los ojos y dejé que las imágenes fluyeran. Recuerdos de un pueblo manchado, fantasmas del pasado que debían ser desenterrados. Entonces, con todo lo que tenía, grité: «Liberamos a los que sufrieron aquí». Las sombras estallaron en furia, pero no fue por mí. Era como si la decisión misma cortara las cadenas que las mantenían unidas. El espejo brilló intensamente y sentí un tirón, como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia ese abismo. Pero, entre el caos, vi a la mujer sonriendo con agradecimiento, un gesto de promesa. A medida que la luz envolvía todo, supe que estaba al borde de algo monumental. Pero entonces, un grito desgarrador rompió el aire y todo se oscureció nuevamente, como si una fuerza aún estuviera opuesta a mi voluntad. Justo antes de desvanecerme, comprendí. No solo se trataba de liberarla, era un enfrentamiento con la propia historia que había sido olvidada. Y entonces, todo se apagó. Capítulo 7. Desperté en el suelo de la sala, con el espejo brillando tenuemente frente a mí. El aire estaba cargado de una energía diferente, palpable, como si cada sombra estuviera esperando a que respirara. Apreté los dientes, tratando de asimilar lo que había pasado. La mujer en el espejo, el grito, la luz. Todo era un torbellino en mi mente. Las paredes se sentían más cercanas, como si la habitación estuviera viva, observándome. Me levanté y me di cuenta de que el miedo aún anidaba en mí, una punzada constante en el estómago. Pero ahora había un propósito. No podía quedarme ahí sin intentar desentrañar todo esto. Me acerqué de nuevo al espejo. El reflejo de la mujer aún estaba ahí. Su expresión seguía cautivada, como si me instara a seguir adelante. «Necesito saber más», murmuré. Entonces las sombras se movieron, salieron de su letargo y comenzaron a murmurar de nuevo. Esta vez capté palabras sueltas: fuego, sacrificio, venganza. Lo que estaba sucediendo se sentía más grande de lo que jamás imaginé. La historia de ese lugar estaba entrelazada con la mía, y cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia. De repente, una punzada de recuerdo me invadió. Pensé en aquel libro antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo hace días. Tenía más pistas de lo que creía. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo se extendía oscuro y silencioso. Todo a mi alrededor parecía ignorar mi presencia. Da un paso tras otro, apreté los dientes y seguí avanzando. Me detuve solo para mirar hacia atrás. El espejo seguía iluminando la sala, como un faro para guiarme. Pero algo me decía que no podría volver si no completaba mi misión. Llegué a la biblioteca, y el aire ahí estaba más fresco, como si la brisa renovara mis pensamientos. Rápidamente, me dirigí hacia la estantería donde había encontrado el libro. La imagen de la mujer atrapada en el espejo seguía resonando en mi mente, y sabía que debía hallar la conexión entre ella y el pueblo. Al buscar entre sus páginas, mis manos temblaban. Las palabras flotaban antes de que comenzara a leer. La bruja del pueblo fue injustamente condenada. Un fuego que no solo consumió su cuerpo,
sino también su esencia. Mis pensamientos se dispersaron, y la oscuridad de la casa pareció inclinarse hacia mí. Los murmullos se convirtieron en un clamor ensordecedor. ¿Era ella la mujer del espejo? Pensé. La bruja condenada, atrapada entre nuestros mundos, estaba tratando de contar su historia. A medida que seguía leyendo, las imágenes de la historia vinieron a la vida en mi mente. Vidas desgarradas por la codicia y el miedo, y un sacrificio que había crucialmente encerrado a esas almas. Entonces descubrí un nombre. Clara. Era el nombre de la mujer. Se había enfrentado a la traición y había buscado justicia. Pero lo que había obtenido fue una prisión eterna en ese espejo. Su historia no solo la mantenía atrapada, sino que también ataba a todos los que habían vivido aquí. De pronto, un frío recorrió mi espalda cuando escuché un crujido detrás de mí. Al darme vuelta vi una figura oscura asomarse en la entrada, su rostro oculto. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo una voz grave resonando con furia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y supe que, sin quererlo, había alterado algo mucho más peligroso. La sombra avanzaba, y comprendí que mi lucha apenas comenzaba. Capítulo 8. La sombra se acercaba, y mi instinto más primitivo se activó. Necesitaba moverme, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Era como si la misma casa quisiera que me quedara allí, atrapado entre sus secretos. «¿Quién eres?», logré preguntar, intentando encontrar mi voz. «Soy el guardián de lo que un día fuiste», respondió la figura. Su tono era como un eco de antiguas promesas. Cada palabra me atravesaba, llenándome de un terror helado. Mis pensamientos se apresuraban. El nombre de Clara flotaba en mi mente como una advertencia. ¿Era este ser un aliado o un enemigo? «Oh, esto no te concierne. Deberías haber dejado el pasado en paz», continuó, mientras la oscuridad a su alrededor crecía. En ese momento, entendí que había despertado algo que no debería haber tocado. El libro, la historia de Clara, todo había sido el principio de una tormenta. La figura alzó una mano. Justo antes de que me girara por instinto, el aire se volvió denso, como si todas las sombras de la biblioteca quisieran tragarme. «Déjame ir», grité, tratando de romper la atmósfera opresiva. «Tu viaje apenas comienza», dijo, su voz ahora un susurro, como un viento que arrastra hojas muertas. En ese instante las estanterías comenzaron a vibrar y sentí un tirón en mi pecho. Las palabras del libro resonaron en mi mente. «Sacrificio». «No, espera», grité, pero ya era demasiado tarde. El suelo tembló bajo mis pies y un abrigo de oscuridad me envolvió. Cerré los ojos, incapaz de soportar la visión de aquellas sombras danzantes. Luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar diferente. Era un bosque, pero no como los que había conocido antes. Los árboles eran altos y retorcidos, con hojas que brillaban como si llevaran dentro su propia luz. A mis alrededores, un aire vibrante parecía susurrar secretos olvidados, una esencia que me hablaba con la voz de Clara. «¿Dónde estoy?», pensé, el miedo comenzando a mezclarse con la curiosidad. Vi una figura a lo lejos. Identifiqué la silueta que se acercaba. Era ella, Clara, pero más joven, con un brillo en los ojos que reflejaba un tiempo de esperanza. «Necesitas escucharme», dijo, su voz mezclándose con el murmullo del bosque. Sentí la urgencia en su tono, una búsqueda latente detrás de cada palabra. «Las almas atrapadas no encontrarán la paz a menos que sepas la verdad», continuó, y aunque su presencia era tranquilizadora, un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué verdad?». «Recuerda lo que ocurrió el día de mi condena», me instó, y con ello, imágenes empezaron a borbotear en mi mente. Vi llamas, la multitud, y un rostro familiar entre los gritos.
El horror de lo que había sucedido me golpeó con fuerza, como una ola. No, grité con el eco de su nombre retumbando en mis pensamientos. Clara me miró con tristeza, llevando en su mirada la comprensión de un destino compartido. Puedes liberar nuestras almas, pero tendrás que hacer un sacrificio para restablecer el equilibrio, dijo. Mis pensamientos se descontrolaban. Un sacrificio, ¿qué quería decir con eso? Una punzada de miedo volvió a llenar mi pecho. Mientras discutía las palabras en mi cabeza, el bosque se tornó sombrío nuevamente. Las sombras se aglomeraban, como esperando algo. La figura de Clara comenzó a desvanecerse. Recuerda, fue lo último que dijo antes de perderse en la penumbra. Y entonces comprendí que la verdadera lucha había comenzado. Tendría que enfrentar la oscuridad y descubrir a qué precio mi búsqueda de la verdad me llevaría. Capítulo 9. El silencio del bosque se volvió casi ensordecedor. Mientras Clara desaparecía, mi mente giraba, atrapada en un torbellino de dudas e imágenes. La verdad de su condena retumbaba en mis oídos, como un eco persistente de un pasado que no podía escapar. Sin pensar, comencé a avanzar, impulsado por la urgencia de entender. Cada paso crujía sobre el suelo cubierto de hojas. El aire se sentía cargado, y los árboles parecían vigilarme, sus ramas retorcidas alzándose como dedos acusadores. ¿Qué sacrificio exigía el destino? El pensamiento me heló por dentro. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba como un tambor, atrayendo la atención de algo oculto en la penumbra. ¿Estás aquí, Clara?, murmuré, esperando que su voz me respondiera de alguna manera. Pero en lugar de eso, un viento gélido me golpeó, desdibujando mi esperanza. Mientras caminaba, la atmósfera a mi alrededor cambió. Un claro apareció ante mí, y en su centro había una pequeña fogata, cuya luz temblorosa proyectaba sombras danzantes. Y allí, frente a la hoguera, había una figura encapuchada. Su presencia me causó una mezcla de temor y curiosidad. «Bienvenido», dijo, su tono suave pero firme. «He estado esperando tu llegada». «¿Quién eres?», pregunté, mis palabras saliendo más como un susurro que como una declaración de valentía. «Soy el eco de las decisiones que has tomado», respondió la figura, levantando su mano hacia mí. «Y soy quien puede ayudarte a encontrar la verdad sobre Clara». Mi corazón se aceleró. ¿Qué sabes de ella? ¿Y qué verdad es esa que necesito conocer? El encapuchado me miró intensamente. La verdad tiene un precio. Debes estar preparado para perderlo todo si deseas liberarla. ¿Qué significa eso?, exigí, el miedo transformándose en una urgencia palpable. Tu sacrificio será el hilo que une este mundo con el siguiente. Cada alma que sufre, clama por su descanso, pero solo un acto de amor puede restaurar el equilibrio. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Las imágenes de Clara, de sus ojos suplicantes, regresaron a mí. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz un eco de resolución. Debes encontrar el antiguo altar en el corazón de este bosque. Allí, tendrás que enfrentar la esencia de tu sacrificio. Pero ten cuidado, porque no estarás solo, advirtió, su mirada penetrante como un rayo. Algo en su tono me hizo sentir que no podía confiar plenamente en su verdad. Pero no tenía elección. Las almas atrapadas, la oscuridad que se avecinaba. Clara. Necesitaba hacer algo. Sin darme cuenta, el cielo se oscureció sobre mí, el aire se volvió más pesado, y un susurro sibilante comenzó a fluir entre los árboles. «El tiempo se agota», decía una voz que no podía identificar. Un escalofrío recorrió mi columna, y la figura encapuchada desapareció en una bruma gris. «¿Qué está pasando?», grité al vacío, aterrorizado. Pero no obtuve respuesta. A mi alrededor el bosque se transformó.
Las sombras comenzaron a moverse con vida propia, acercándose, susurrando, llenando el espacio con promesas de secretos oscuros. Mis pasos se hicieron automáticos, guiados por una fuerza desconocida hacia el lugar que había mencionado el enigmático guardián. Mientras corría, la única sensación clara en mi mente era que no podía permitirme fallar. Clara me necesitaba, y un sacrificio debía hacerse, aunque no sabía aún qué tan profundo sería el precio. Y así, con cada latido, cada sombra que me seguía, me dirigí hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que me esperaba en el corazón del bosque. Capítulo final. Me encontraba en el bosque profundo. Con cada paso quedaba envuelto por una inquietante sensación de ser observado. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Susurros ininteligibles calando hondo en mi mente. Todo me llevaba hacia el antiguo altar. Un lugar que sentía vibrar con una energía oscura y secreta. Finalmente encontré el altar, una roca grande cubierta de símbolos desgastados por el tiempo. Apoyaba en su centro un objeto que se asemejaba a un cuenco, hecho de un material que parecía absorber la luz. El instante me congeló en el tiempo. Sabía que aquí es donde todo culminaría, donde el sacrificio sería el puente entre lo que había sido y lo que debía ser. ¿Clara? Llamé, sintiendo que su esencia aún estaba presente. En respuesta, la brisa se volvió más intensa y una figura comenzó a materializarse frente a mí. Era Clara, pero ahora emanaba una luz tenue, como una sombra que se revela ante la oscuridad. «Has venido», dijo, su voz resonando como eco, mezclándose con el viento. «Este es el lugar donde nuestra historia se entrelaza. Pero debo advertirte, lo que hagas aquí tendrá consecuencias. ¿Qué tienes que perder tú? Este es mi sacrificio», respondí, sintiendo el peso de la elección en mis hombros. «Tu sacrificio no solo me liberará, sino también a todos los que han estado atrapados. Pero debes estar preparado para enfrentar la verdad, lo que estás dispuesto a entregar». Con esas palabras, comprendí que era más que un simple sacrificio físico. Se trataba de enfrentar mi propio pasado, lo que había estado evitando. Cada sombra parecía presionar sobre mí, exigiendo que desenterrara los secretos ocultos en mi corazón. Mientras la luz de Clara brillaba cada vez más, recordé lo que había descubierto en la biblioteca. La historia de la condena, de la traición y del dolor. Era mi turno de liberar el peso del temor que había arrastrado conmigo. «Lo que debo entregar es mi miedo», exclamé con fuerza, mientras el cuenco en el altar comenzaba a brillar con una luz vibrante. «Ese es mi sacrificio». La figura de Clara sonrió, pero en su mirada había una mezcla de esperanza y tristeza. «Aguarda tu verdad. Lo que viene será lo que siempre has evitado». Sintiéndome impulsado por su presencia, extendí las manos hacia el cuenco. Un calor radiante me envolvió al contacto, y sentí que la esencia del miedo comenzaba a desprenderse de mí, como vapor dejándose ir en el aire. Mi cuerpo temblaba, cada recuerdo doloroso aflorando a la superficie mientras la luz se intensificaba. El viento a mi alrededor se convirtió en un torbellino y las sombras comenzaron a alborotarse, abriéndose como un túnel temporal. Vislumbré fragmentos de mi vida que había olvidado, los gritos de mis errores, los momentos de duda, los cambios que había evitado. Todo eso era parte de mí, proyecciones de una oscuridad cuya carga finalmente estaba lista para liberarse. «¡Suéltalo!», grité, fusionando mi voz con la energía del altar. Las sombras comenzaron a disiparse como bruma bajo el sol naciente, y a medida que lo hacía, el dolor que llevaba dentro se desvanecía. Con un último aliento, la luz estalló en un brillo cegador. Todo alrededor parecía colapsar y renacer al mismo tiempo. La oscuridad se desvaneció, y sentí que el peso del pasado ya no me oprimía. Clara sonreía,
Su esencia ahora se liberaba, mientras los murmullos se convirtieron en gritos de alegría. Pero, justo cuando creí que todo había terminado, un retumbar ensordecedor sacudió el bosque. Ese eco venía no de mi propia liberación, sino de algo que aún permanecía oculto, una sombra oscura que había sido liberada junto a mí. «¿Que hemos despertado?», susurré, mientras un doloroso giro de ansiedad recorría mi espina dorsal. Claramente, la luz había abierto una puerta no solo para el bienestar de las almas perdidas, sino también para lo que había estado aguardando en las sombras. «Lo que se queda atrás siempre busca regresar», resonó la voz de un guardián en mi mente, mientras las sombras se remolinaban a mi alrededor, más inquietantes que nunca, dejándome con un eco de preguntas sin responder y una inquietante sensación de que la historia nunca realmente había terminado. Nunca volví a ese bosque, y en la lejanía las sombras continúan danzando, recordándome mi sacrificio, pero también una verdad que nunca podría comprender del todo. Sin embargo, sigo adelante, llevando conmigo la carga de aquel misterio, sin aclaraciones y con más preguntas que respuestas.